Estamos de vuelta para continuar con este espacio de información, de opinión y hoy, qué mejor, de reflexión y meditación sobre los temas que realmente le importan a la comunidad. Nuestra primera invitada, la asambleísta Marisol Peñafiel, representante de la provincia de Imbabura por Alianza País. Ella misma nos recordaba su antecedente como comisaria de la mujer en la provincia de Imbabura. Ahora la tenemos como asambleísta y por eso aprovechamos de su presencia, de su experiencia y de sus conocimientos para abordar lo que hoy contempla el reglamento emitido por el Consejo de la Judicatura, ratificado por la Fiscalía y que tiene que ver con las medidas de protección para víctimas de violencia intrafamiliar. Al despedirnos decíamos, ¿y qué pasa con el agresor? Ya la víctima tiene una boleta de auxilio, a lo mejor se le aplican otras acciones, pero ¿qué pasa con él? ¿Qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con el entorno cercano de la víctima de esa violencia intrafamiliar? Le consultamos a Marisol. Creo que uno de los puntos fundamentales para introducir en el Código Penal fue esta pregunta que tú nos estás haciendo. Las mujeres con boleta de auxilio seguían siendo víctimas de violencia, las mujeres con boleta de auxilio seguían siendo golpeadas y lo que es más grave, muchas de ellas con boleta de auxilio en mano fueron asesinadas por sus víctimas. Entonces había la necesidad de crear, de mejorar esos mecanismos de eficacia para el cumplimiento de las medidas de amparo. La ley 103 en su momento decía que el incumplimiento de las medidas de amparo era delito penal y que se debía remitir a la Fiscalía. Nunca hubo un solo procedimiento, una sola persona sancionada. ¿Por qué sería? Porque no se daba trámite a ese, no había el procedimiento, se decía que se convertía en delito pesquisable de oficio, así se denominaba en el código anterior, y la ley 103 determinaba, el artículo 21, planteaba que se remitiría a la Fiscalía para que sea el que sancione. ¿Qué es lo que hemos hecho ahora? Primero, tener un sistema integral de protección a las víctimas que nos garantice el seguimiento. La boleta de auxilio decía, no puede hacer, inclusive otra medida de cautelar y otra medida de protección que está recogida en el Código Penal dice que no puede haber contacto entre la víctima, entre el agresor y la persona agredida. ¿Y cómo lográbamos conseguir aquello? Si igual la víctima, no podíamos tener un policía ahí parado para que él controle que la víctima no se acerque día y noche, significaba un tema de recursos y lo que estamos es operativizando. La Fiscalía, el Consejo de la Judicatura en este protocolo inclusive y ya con anterioridad, desde que bajo el principio de jurisdiccionalidad las comisarías empezaron a ser parte de la función judicial y las juezas a trabajar, decíamos, tiene que haber un botón similar al botón de pánico, ¿sí? Que comunique que esta persona a la cual se le ha otorgado una medida de amparo, existe también un mayor riesgo, porque suele suceder que hay efectos desencadenantes de la violencia, no son causas de la violencia, porque las causas de la violencia son las desigualdades de poder que existen entre un hombre y una mujer, y que la mujer, por su condición de ser mujer, es juzgada, es sentenciada, es golpeada. Pero hay efectos desencadenantes como por ejemplo la utilización de drogas, la utilización de alcohol, y bajo este efecto los agresores suelen ser, diría yo, mucho más valientes que cuando están sin el efecto de estas drogas. Entonces, esas víctimas tienen que ser tomadas como riesgo para el operador de justicia y tener un mecanismo en el que se trabaje con la policía especializada. En este momento la DEVID, que es la Oficina de Defensa de los Derechos de la Mujer de la Policía Nacional, ha sido el brazo operativo y que está funcionando y que con este protocolo igual garantiza que estas medidas se den cumplimiento, que el agresor no continúe con la agresión. Pero el tema de la violencia es tan sensible, Nancy, que cuando aún ya denunciando, la víctima muchas de las veces dice, por mis hijos, por mi familia, es que tras de esta denuncia hay un sinnúmero de personas que a usted le están diciendo, pero ¿por qué haces esto? Si esto hay que resolver en la casa, tienen que ponerse de acuerdo. Desde el padrino de matrimonio está ahí diciéndole a la víctima que tiene que tomar otras decisiones que no sean, y por lo tanto el operador de justicia tiene que garantizar la integridad física de esa persona.
Qué trabajo, ¿no? Qué trabajo. Aspiramos, el tema de la violencia, insisto, es así de bien sensible. Muchas de las veces quienes somos operadores, administradores de justicia, muchas de las veces somos mal vistos. Yo recuerdo, por ejemplo, en las comisarías nos decían, son las antesalas de la destrucción de los matrimonios, y no es así. Los hogares y las personas llegan cuando eso está destruido, cuando la norma de convivencia no es el diálogo, no es la comunicación, sino el patrón de conducta es el insulto, es la agresión al hijo, a la esposa, si no hay una relación, un vínculo matrimonial con quien uno convive, y lo que es más grave, Nancy, inclusive entre las relaciones que existen de novios, de enamorados, inclusive ahí se dan estas acciones de violencia. Por lo tanto, ¿qué pasa con ese agresor? A ese agresor hay que darle seguimiento, tiene que cumplirse las medidas de protección. En eso yo tengo mucha fe en la puesta de este código, porque la ley, insisto, la ley 103 fue la única que permitió administrar justicia, que permitió poner en el debate público este tema de violencia contra la mujer, fue la única que nos permitió decirle al pueblo ecuatoriano y a los miembros del Ejecutivo que había la necesidad de instaurar políticas públicas para mejorar las condiciones de vida, para mejorar la educación en nuestro país. Por eso había preocupación del destino que iba a tener esta ley con el nuevo Código Penal. Sí, yo creo que yo reconozco la lucha histórica de las organizaciones de mujeres. Lo que hemos hecho es recoger esas experiencias. Creo que la ley 103 cumplió su legado, cumplió el objetivo para el cual fue creado, pero no podíamos quedarnos en un retroceso del derecho penal, no podíamos quedarnos al margen del avance del derecho penal. ¿Qué hay que mejorar? Por supuesto, y yo insisto, esta es una de las formas para mejorar. Ya estaremos discutiendo algunos otros mecanismos. Yo tengo algunas todavía sugerencias para complementar, creo que eso es parte del debate y con lo que están ya aplicando la norma. Y decía yo que tengo mucha fe en que se cumpla, porque las medidas de amparo, las medidas de protección, la medida de amparo que en la ley 103 en su momento era la boleta de auxilio, que era la medida 1, y la medida 2, que era disponer la salida del domicilio del agresor, en muchas de las veces las mujeres, diríamos, tenían un respaldo con la boleta de auxilio, y muchos agresores ya solo con escuchar la boleta de auxilio ya se detenían. Pues, se detenían. Pero esto no se trata de jugar al cuco, ¿no es cierto? Cuidado, aquí tengo la boleta de auxilio y con esto ya espanto. No, hay que cambiar. Se trata de, primero, el Código Penal, el tema de justicia es administrar justicia, no dejar en la impunidad, y de eso se trata el Código Penal. Y lo otro, complementar con mecanismos que mejoren las condiciones de relación entre los hombres y las mujeres, que nuestra norma de conducta sea el diálogo, el sabernos diferentes, el tener discrepancias, pero poder llegar a acuerdos en el marco de esta convivencia común. Y eso no se aprende por boleta de auxilio, eso no se aprende porque le manden 3, 4 días o 7 días, era antes, a la cárcel, a la privación de la libertad, o el 1 año ahora, no. Pero eso también determina que las normas de conducta tienen que ser revisadas, pero que también a la par nuestras formas de cómo nos relacionamos, de cómo estos patrones culturales machistas tienen que acabarse y no reproducirse, también tienen que generar normativas, y de eso se trata la Asamblea Nacional. Es decir, como dicen en nuestro pueblo, en nuestras casas, en una mano el pan y en otra mano el látigo, pero en sentido figurado, porque no quiero decir con esto, yo no soy partidaria de que el castigo resuelva los problemas. Es decir, que si yo quiero que mi hijo sea un hijo excelente y que tengo que obligarle que en la escuela sea el número 1, tengo que golpearle. No, yo no soy partidaria de eso. Creo que el lenguaje más claro es el diálogo, que el lenguaje más claro es saber reconocer que posiblemente mi hijo pueda tener algunas dificultades y que mi amor y mi comprensión y mi apoyo va a hacer que cambie su actitud y que tenga confianza, como también en la relación de pareja. Por eso yo siempre digo, tener esa capacidad de formar un hogar no es fácil. No es fácil, es una decisión dura en la que uno tiene que empezar a entender que tiene que aceptar la voluntad de otro para sumar esas dos y tener una sola. Aquí nos preguntamos qué clase de hijos e hijas estamos criando. Por favor.
papás, mamás, a tomar muy en cuenta esta inquietud que también les planteamos. Estas medidas de protección para las víctimas de violencia intrafamiliar, doctora, no podían ir en el COIP, tenían que ir en un reglamento, tenían que ir en una ley secundaria. Bueno, el Código Penal desarrolla principios constitucionales. La Constitución no es reglamentaria y creo que el gran paradigma y avance fue una Constitución con rostro de mujer. Yo siempre lo digo, reconocer que el Estado tiene que adoptar todas las medidas necesarias para eliminar la violencia de género, así lo dice la Constitución. Establece como grupos de atención prioritaria a los niños, niñas, adolescentes y mujeres, por ejemplo, y había la necesidad en el tema del Código Penal es la intervención del poder punitivo del Estado, es decir, cómo esas conductas antitípicas, esas conductas que no son acorde con la sociedad, el Estado interviene para sancionar. De eso se trata el Código Penal. Yeah. Posiblemente algunas normas podríamos haberlas recogido, mejorado, pero estos protocolos de aplicación unificados para todo el país creo que son el mejor mecanismo y esa potestad la dimos al Consejo de la Judicatura en la Ley Orgánica de la Función Judicial, es decir, pusimos ahí para no tener una camisa de fuerza, le dijimos al Consejo de la Judicatura. De acuerdo a la necesidad en cada territorio, el Consejo de la Judicatura puede crear estos protocolos, estos reglamentos, pero teniendo como punto de partida tres cosas fundamentales. ¿Cuáles son? El principio de inmediatez, de celeridad y de gratuidad. Esos tres principios cumplen con este procedimiento, es complementario al Código Penal. El Código Penal, toda norma tiene un reglamento para su aplicación. Por lo tanto, esta es complementaria, no es que es menos, no, por el contrario, hace posible el cumplimiento del Código Penal. Con este reglamento ya no habría necesidad de que se continúe una demanda que presentaron varios grupos de mujeres ante la Corte Constitucional. Primero, yo creo que la demanda de inconstitucionalidad presentada por las organizaciones de mujeres sin deslegitimar su lucha histórica. Nosotras quienes venimos heredando esa lucha, no podemos deslegitimar esa lucha histórica. Pero yo creo que ahí hay unos conceptos equivocados. El Código Penal no anula, no vulnera, no atenta a derechos. No está creando, por decir, cadena perpetua, pena de muerte, no está acabando con mecanismos constitucionales y creo que la norma de la vía de la inconstitucionalidad en el marco general es aquella que atenta a estos derechos. En ese marco yo no comparto. Entiendo las preocupaciones que tienen las compañeras en decir que las víctimas de violencia intrafamiliar no van a ser atendidas en forma inmediata, cuando los principios procesales del Código Penal en las reglas generales dice que el operador de justicia no puede retardar la justicia, y es más, estamos avanzando. Decimos, si este operador de justicia retarda la justicia y no cumple con su obligación, también será sancionado. Inclusive vamos mucho más allá y decimos, aún el abogado que utiliza antimañas para que no se administre justicia y quede en la impunidad, también será sancionado. Creo que una de las preocupaciones de la inconstitucionalidad es aquello de decir que había la necesidad de crear una ley especial con un procedimiento especial. La Constitución dice, para los temas de violencia, para los temas de niñez y adolescencia se crearán procedimientos expeditos para la administración, y eso es lo que hemos hecho con el Código Penal. Por lo tanto, creo que si en la práctica tenemos buenos resultados de la aplicación del Código Penal en materia de violencia de género, pero si hay que mejorar, y yo lo digo recogiendo las experiencias, recogiendo la demanda de las víctimas, recogiendo las experiencias de las operadoras de justicia, si es que hay que mejorar, de eso se trata. Una ley es dinámica, el derecho no es estático, el derecho es dinámico, tiene que responder a los momentos, a las situaciones y hasta las formas de delinquir más avanzadas. Mire usted, en el tema de violencia uno podría creer que conoce unos patrones de conducta y que usted conoció lo último. Y en materia de violencia de género, yo le digo así,
a uno le estremece saber las causas por las cuales las mujeres denuncian. Yo le voy a poner uno de los ejemplos porque mucha gente dice, es que las mujeres con este tema de la violencia de género quieren satanizar y quieren priorizar como que es... Yo conocí uno de los casos y decía, este es el último de los casos peor y terrible que puedo conocer. En un tema que uno de los agresores decía, pero yo tengo la razón de haberle golpeado a mi mujer porque tenemos una relación de pareja, no ha sido la ideal, el señor trabajaba en el oriente, 21 días pasaba por aquí y nunca llegaba a la casa y era una relación tortuosa, ¿no? Yo no trato de justificar y nada justifica la violencia en absoluto. Pero resulta que el señor dijo, yo creo que mi esposa tiene algo por ahí. Y yo por eso solía decir, cada ladrón juzga por su condición, ¿no? Pero bueno, estas eran las situaciones que tenía. Y resulta que en uno de esos días él la golpeó y la dijo que quería asegurarse de que no estaba siendo infiel y le introdujo por su vagina ají. Y yo decía, esto es lo peor que uno puede escuchar en el tema de violencia. ¿Hay más? Y no era lo peor. ¿Cosas graves? Los temas en el tema de violencia sexual es mucho más grave, En el tema de la violencia física, por ejemplo, solo por recordar algunos de los temas y el por qué nos apasionamos en defender, en entender a las víctimas de violencia. Recuerdo uno de los casos de las miles de denuncias que conocíamos, una víctima de violencia fue enterrada en su propia casa porque él decía, yo no quiero que nadie te vea siquiera. Cavó una fosa y la tenía ahí encerrada con una rejilla, y cuando conocimos el caso nosotros nos trasladamos allá y uno decía, esto también debe ser lo último que conozcamos, y no es así. Ajá. Por lo tanto es necesario que el derecho se adecue a estas nuevas conductas que son difíciles de entender, pero que no son normas comunes de comportamiento. Por lo tanto, de eso se trata, el crear el derecho penal con perspectiva de género. Creo que eso debemos reconocer. Insisto, yo aspiro que nuestras compañeras de las organizaciones de mujeres, a quienes les reconocemos toda esa lucha, porque el haber reconocido el tema de la violencia como un tema de salud pública, como un tema de política de Estado, no es dádiva de los asambleístas, no es dádiva de los diputados de su momento, es única y exclusivamente resultado de su movilización, de su lucha histórica, y por eso creo que en este reconocimiento debemos ir mejorando los mecanismos que nos permitan tomar las decisiones adecuadas. Hasta aquí, Nancy, no por defender el Código Penal, no por defender la acción de la legislatura, creo que hemos avanzado sustancialmente. Mejoremos esos mecanismos. Uno de aquellos, insisto, es este protocolo que nos permite avanzar en que los operadores de justicia no hagan caso omiso y digan, no, es que a mí no me toca, no me corresponde otorgar la medida de amparo, tiene que ser en el proceso. No, el artículo 11 de la Constitución de la República dice, para administrar justicia y para garantizar los derechos, no se alegue que no existe disposición escrita, sino que por el contrario, la Constitución dice, no se requiere de norma escrita para garantizar los derechos de una víctima. Solamente nos resta en esta parte del programa agradecer toda esta explicación y este compartir inclusive de experiencias que nos ha hecho la asambleísta Marisol Peñafiel a propósito del tema planteado para esta primera parte del programa del día de hoy, las medidas de protección para las víctimas de violencia intrafamiliar. Lo hemos dicho, este es un tema que no se acaba y que cada vez que lo conversamos nos estremece, pero con el anhelo, con la esperanza que estas situaciones vayan cambiando y para bien. Y si la ley tiene que ser más dura cada vez, bueno, por algo será. Muchísimas gracias a la asambleísta Marisol Peñafiel. Hacemos una breve pausa, cumplimos con ustedes entregándoles importantes mensajes y luego volveremos con la segunda parte de diálogo. Estaremos hablando sobre las reformas a la ley del Seguro Social, al Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el destino que podrán tener los fondos complementarios previsionales cerrados. Para ello hemos invitado al asambleísta Fausto Cayambe, quien integra la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social. Ya volvemos.